Buenos días, Anela, también para ti el afecto, el saludo, el abrazo, así como para todos nuestros compañeros, Angélica, que está por acá, por supuesto, nuestros compañeros acá, nuestros grandes profesionales en la cabina también, y bueno, para usted, amigo televidente, los buenos días y el abrazo fraterno. Como bien decía Anela, bueno, sin develar nombres ni secretos, voy a hablar hoy de una figura imprescindible que estuvimos conmemorando el pasado día 2 de octubre, por supuesto, un acontecimiento, bueno, su muerte, como un acontecimiento no luctuoso, sino también digamos, digno de recordar. Alguien a quien recordamos mucho, que siempre su huella, su impronta, su legado es menester, no solamente para el gran público, sino también para los músicos cubanos. Hablo de Ignacio Villa Fernández, por supuesto, Bola de Nieve. Ese gran artista cubano que en apenas 60 años nace el 11 de septiembre de 1911 y muere el 2 de octubre del 71 en México, y bueno, muere por producto de su precaria salud, etcétera. Bueno, aquí estamos viendo este hermanamiento que me gusta hacer entre mi sección de acá y también mi columna en Granma, porque nos acercamos, es el mismo día 2, hicimos este homenaje a Bola, por lo que significa, como dije al principio del comentario, su huella, su impronta, su legado, sus aportes. Y bueno, como verán en el título, Bola de Nieve, el piano man de Cuba. Un concepto que se ha ido manejando por algunos biógrafos, algunos académicos, yo también me sumo a ese criterio, por lo que significa ser el concepto, musicalmente hablando, un piano man. O sea, es un concepto, es una denominación anglófona, por supuesto, pero acuñada dentro de los menesteres, dentro del mainstream, de la industria, de esta categorización, por decirlo de esta forma, y que tiene que ver con las distintas maneras y los distintos estilos que conforman el gran, digamos, ecosistema de la música a nivel internacional, no solamente en Cuba. Es decir, piano man, incluso muchos de ustedes quizás recuerden aquella famosa canción, por supuesto, de la amada década de la música anglófona, por supuesto, un tema interpretado y compuesto por Billy Joel, de todo lo que significaba eso, ¿no? Y que es una reminiscencia a una figura imprescindible. Digo figura sin decir nombre, ¿no? Una figura como tal que tiene que ver con todo esto. Bueno, estamos viendo algunas fotos de Bola, gracias a nuestro equipo de postproducción por este soporte gráfico. Bola, antes de hablar un poquito de esta manera que tenía de tocar y de ser, para mí, el gran piano man de Cuba, él inicia su carrera musical casi de forma casuística y, a pesar de haber tenido una formación académica bastante, bueno, digamos, importante en su adolescencia, comienza, como muchos de los grandes pianistas cubanos, en lo que para mí también y para otros ha sido la gran escuela de aquellos primeros o aquella generación de pianistas que tuvieron un inicio importantísimo en los cines silentes. Para quien no conoció esa época o no la ha estudiado, o sobre todo los jóvenes que quizás pues no puedan entender o no conciban el audiovisual sin audio, bueno, el cine cuando comienza de forma silente, y en buena parte del mundo, incluida Cuba, los pianistas iban, incluso en algunos lugares, pequeñas orquestas de cámara, incluso en algunos lugares eran por supuesto mucho más refinados, mucho más elitistas, ¿no? Y mucho más caros, evidentemente. Pero bueno, sobre todo los pianistas iban a amenizar. ¿Qué cosa era amenizar? Bueno, pues tocar. Eran como compositores en vivo, ¿no? O hacedores de música en vivo. Si era una comedia, bueno, ellos tenían los recursos para generar, desde el punto de vista musical, acompañar esa escena de comedia con tonalidades alegres, rápidas, algunos saltos en el piano, etcétera, algunos pasajes que asimilaran o que simularan, perdón, las comedias. Si eran una película, bueno, un poco más de terror, como aquellas películas del cine mudo, Nosferatu, etcétera, bueno, pues también creaban ambientes de tensión. Y eso era la música llamada incidental o diegética, que después en la comunicación audiovisual se ha ido pues acuñando, ¿no? Bueno, ese comienzo de aquellos grandes pianistas, que también habría que hablar de Antonio María Romeo, bueno, de toda una serie de pianistas importantes de la Cuba de aquellos años, comenzaron así, haciendo música. Digo, comenzaron en el sentido que era un trabajo que hacían paralelo a estar en orquestas o en otras agrupaciones o incluso dando clases en conservatorios, pero bueno, una forma de ganarse la vida que luego, cuando la llegada del cine sonoro en la década del 30, bueno, pues esa moda, esa furia por el oro, como también reza ese refrán popular, pues se vino abajo. Pero bueno, así comienza Bola, y también yo creo que la más importante, digamos,
manera de marcar a Bola dentro de un estilo determinado fue una, o por un lado, mejor dicho, su amistad y su colaboración casi perpetua con Rita Montaner y otra con Ernesto Lecuona. Más allá de otros artistas con los cuales colaboró, con grandes tenores, con grandes cantantes, tanto cubanos, argentinos, bueno, de otros mexicanos, etcétera, porque bueno, hizo carrera por muchos países de Latinoamérica, como ustedes saben, México, en Argentina, en Estados Unidos, etcétera. Pero bueno, yo creo que habría que apuntalar desde el punto de vista mediático a Bola en el buen sentido hablo de apuntalamiento, hablo de fortalecimiento también para que no hayan otras lecturas, pero habría que situarlo también entre ese binomio o entre esa tríada, porque bueno, con Bola serían tres, Rita, Montaner y Lecuona. Con Rita tuvo digamos, la dicha, el hecho histórico de poder estar y acompañarla durante muchos años, pero también de ser el pianista que la acompañó cuando Rita estrena El Manicero de Moisés Simons, algo que fue, lo hemos reseñado en otras ocasiones, cuando hemos hablado de Rita Montaner, tanto acá como en otros espacios, mismo Granma, por ejemplo. Y esto yo creo que marca también un hito histórico de haber sido el pianista acompañante, y no solo un pianista pasivo. Recuerden que Bola era, por eso el Piano Man era un hombre, era un espectáculo en sí mismo. Y bueno, también su amistad con Lecuona, hablo de Bola, hizo que, bueno, también la amistad de Rita con Lecuona y por ende, entre los tres, es decir, Bola con el maestro Lecuona, pues también rindió sus frutos. De hecho, el mismo Lecuona en varias ocasiones le animó a desprenderse un tanto de esa labor de acompañante, de esa labor de pianista concertante acompañante, para emprender una carrera en solitario, dado su carisma, y lo que Lecuona veía en él realmente era bueno, Lecuona era un visionario, por supuesto, pero vio en Bola ese talento, esa matriz de un hombre que podía generar una serie de acontecimientos importantes dentro de la pianística y dentro de la cancionística. Y eso surge incluso en un viaje a México que hace con Rita. Están por allá, Rita regresa a La Habana, Bola tiene que asumir ciertos compromisos para un poco tapar la ausencia de Rita, y comienza entonces el despegue, también dado por esos consejos de Lecuona y otros amigos cercanos, ¿no? Recordemos, no sé si ustedes han visto algunos espacios dedicados a la documentalística cubana y han podido apreciar algunos kinescopios o documentales de Bola, donde estuvo siempre acompañado de una gran parte de esa intelectualidad cubana, no solamente por músicos, sino también por poetas, por hombres y mujeres del teatro, bueno, de la vida social de Cuba. Y hay un video por ahí antiguo, muy antiguo, que Bola está tocando, y está Carpentier, de quien habló muchísimo Carpentier, o sea, Carpentier habló y reseñó muchísimas actuaciones de Bola, sobre todo cuando Bola estuvo en París. Carpentier, bueno, como ustedes conocen, hizo una labor fecunda por Francia, y bueno, Carpentier lo reseña, sobre todo cuando Bola interpretó algunas de sus piezas y bueno, algunos de sus canciones, y también cuando Bola acompañó a muchas figuras por allá. Por tanto, estamos hablando de una figura icónica, emblemática. ¿Y por qué el Piano Man? Bueno, como lo dije al principio del comentario, era un hombre que podía hablar, podía reírse. Él no se consideraba cantante, era un hombre con un humor increíble, pero bueno, no se consideraba cantante. Por tanto, su manera natural era la que él llevaba, o sea, su forma, como podíamos estar hablando de usted o conmigo, con alguien en su día a día, pues esa era la manera en que Bola se comportaba ante su público. Fueron famosas sus presentaciones acá con su piano, que todavía se conserva, fueron famosos sus conciertos, donde no era un concierto de un pianista encumbrado y que, bueno, no había una interacción con su público y era un hombre que transmitía una aparente frialdad, sino todo lo contrario. Bola, lo mismo que hacía en el Monseñor, lo mismo que hacía en un club, lo mismo que hacía una descarga con amigos, lo hacía en un teatro. Era un hombre con una facilidad de palabras, con un histrionismo siempre alegre, a pesar de que un artista a veces está sonriendo, está actuando y puede tener por dentro un mundo de soledad o un mundo de tristeza o un momento momentáneo, pasajero de soledad y de tristeza, o sea, no solamente en un estado de ánimo pues siempre inherente a sus actuaciones. Y en esos momentos, bueno, pues Bola también nunca transmitió ese pesar a su público. Un hombre que compuso, no fue el gran compositor en cuanto a cantidad, pero sí fue un gran compositor, pienso yo, en cuanto a las canciones que hizo, a las canciones que pudo hacer y que pasaron el gran filtro de la historia, incluso
las grandes versiones que se han hecho de sus temas, bueno, han sido maravillosas por distintos artistas, no solamente cubanos, sino de otras latitudes. Y ese concepto del hombre tocando con su piano, riéndose, haciendo una broma, haciendo un sketch incluso sobre alguna situación musical o personal y llevándola a ese performance, es decir, a esa manera de interacción que uno le podía pedir una canción y él hacía una historia, casi una telenovela o una novela, mejor dicho, en cuanto a la historia de esa canción, a cómo la hacía, cómo la actuaba, se levantaba del piano, paraba, declamaba, así. Era un hombre con una facilidad de comunicación extraordinaria. Y ese concepto, por eso es que muchos defendemos la idea de que era un gran showman o un gran pianoman, porque podía transmitir en vivo, reitero, en sus actuaciones en teatro, en sus actuaciones en descarga, en el más íntimo de esas descargas, vamos a reiterar la terminología, pues podía transmitir el mismo bola para todas esas escenas, para todo ese cúmulo de oportunidades. Yo creo que eso le valió también el respeto y el amor de muchos de sus seguidores. Muere en Ciudad de México, era un hombre que, bueno, producto de su salud, era diabético, tenía otros padecimientos asmáticos, bueno, en fin, no se cuidaba los viajes, poco también fumaba, bueno, no se cuida su salud y la muerte lo sorprende. Lamentablemente en un momento cumbre de su carrera, un momento donde ya había despegado como ese showman, como ese pianoman, como ese hombre lleno de inquietudes y de virtuosismo, y bueno, se trunca su carrera, su vida, y Cuba pierde a uno de sus más importantes exponentes. Yo creo que a través de la discografía, a través de las versiones de sus canciones que se han hecho y que se seguirán haciendo, recordar a Bola es un deber y una asignatura también, yo creo que muy obligada en nuestro sistema de producción musical. Muchos productores lo siguen mencionando, quiero decir, lo siguen grabando, lo siguen recordando, y es una figura que no morirá por todo lo que significa para Cuba y para el resto del mundo. Así que hoy recordamos, conmemoramos también, ¿por qué no?, ese aniversario, el 54 aniversario de la muerte de Bola de Nieve. Buenos días, hasta un próximo encuentro.